Hay batallas que se pelean en público, y otras, más oscuras, más silenciosas, que se libran en lo más profundo del alma. Esta es una verdad de la que pocos se atreven a hablar, que incluso los que han sido llamados por Dios, incluso los que han sido apartados para cumplir un propósito celestial, también sangran por dentro. La lujuria, un enemigo silencioso, pero letal. No se presenta con gritos, sino con susurros. No derrumba muros, se cuela por grietas. Y lo más desconcertante, es que son precisamente los elegidos, los ungidos, los llamados por Dios, quienes muchas veces la enfrentan con mayor intensidad. ¿Por qué? Porque aquellos que deberían estar más cerca de lo divino, parecen luchar con lo más carnal. No estás solo. No eres débil. Estás en guerra. Y si vamos a entender esta guerra, tenemos que mirar atrás, al corazón de las Escrituras, y ver que esta lucha no es nueva. Es ancestral. Es espiritual. Acompáñame a explorar las páginas de la Biblia, donde incluso los más grandes fueron probados por este fuego. Para comprender por qué los elegidos luchan con fuerzas que parecen contradecir su llamado, debemos ir al principio, a los relatos eternos donde los héroes de la fe también fueron humanos. Hombres y mujeres tocados por Dios, pero también perseguidos por debilidades muy reales. Tomemos por ejemplo a David, el pastor que se convirtió en rey, el salmista que danzaba ante el arca, un hombre que fue llamado conforme al corazón de Dios. Y sin embargo, sucumbió ante una mirada, una tentación disfrazada de belleza en el tejado. ¿Y qué decir de Sansón? Dotado de una fuerza sobrenatural, llamado a liberar a Israel de la opresión. Pero atrapado por su deseo, debilitado no por sus enemigos, sino por su pasión no controlada. Incluso los más grandes, los profetas, los líderes, los visionarios, se enfrentaron a la misma sombra que hoy recorre las vidas de muchos creyentes. ¿Es esta lucha un error del camino espiritual? ¿Un fracaso personal? La verdad es más profunda. Esta batalla no es simplemente emocional, ni física. Es una guerra que se libra en un plano invisible. La Escritura lo dice sin rodeos en Efesios 6 y 12. No luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto no es una debilidad común. Es un campo de batalla espiritual. ¿Y quiénes han sido apartados para cumplir un propósito más alto? Son los principales blancos del enemigo. Entonces, ¿por qué exactamente esta lucha es tan intensa en los elegidos? Prepárate, porque vamos a descubrir las 5 razones espirituales que explican este misterio silencioso. Los elegidos de Dios no son simplemente personas comunes con una tarea. Son almas profundamente conectadas con lo invisible, con una sensibilidad espiritual que les permite percibir realidades que otros no notan. Pero ese don, también es una carga. Ver con los ojos del Espíritu significa no solo percibir la presencia de Dios, sino también detectar los movimientos del enemigo. La lujuria no siempre entra con fuerza. A veces se disfraza de necesidad emocional, de soledad, de deseo de conexión. Y aquellos con el don de la sensibilidad espiritual son como antenas abiertas. Captan los susurros del cielo, pero también los susurros del infierno. El enemigo lo sabe. Sabe que si puede sembrar una distracción, una imagen, una fantasía en la mente de un elegido, puede desviar su enfoque del trono hacia la carne. El nivel de tentación que enfrentan no es casual. Es proporcional al poder de su llamado. Porque quien está más cerca de Dios, es más amenazante para el reino de las tinieblas. Esta sensibilidad espiritual es un arma, pero también puede volverse una herida expuesta si no es protegida. Y hay algo que hace aún más peligrosa esta lucha, la soledad espiritual que a menudo acompaña a los elegidos. A veces, el precio de ser llamado es caminar solo. Y en ese silencio, el alma se vuelve vulnerable. Veamos cómo la soledad puede abrir la puerta a una batalla aún más profunda. Hay un tipo de soledad que no se siente en el cuerpo, sino en el alma, y muchos de los elegidos la conocen muy bien. Caminar con Dios a veces significa caminar apartado. Ser apartado, también es ser separado. Y en esa separación, cuando la multitud desaparece, cuando los amigos ya no entienden tu camino, es cuando la batalla se vuelve silenciosa. Nadie ve lo que ocurre tras la sonrisa del ungido. Nadie imagina lo que pasa cuando las luces se apagan y el alma queda sola con sus pensamientos. La lujuria aprovecha esa intimidad. Se presenta como una válvula de escape,
como una solución temporal al dolor de no ser comprendido. Y lo más peligroso no es el pecado en sí, sino el silencio que lo acompaña. La falta de rendición de cuentas. La idea de que, puedo con esto solo. Pero una batalla oculta, es también una batalla más difícil de ganar. Muchos caen no por debilidad, sino por aislamiento. Porque el enemigo sabe que donde no hay comunidad, hay vulnerabilidad. Y cuando no se sana esa soledad, lo siguiente es un ataque más fuerte y directo. Un golpe contra el mismo propósito del llamado. El enemigo no solo ataca por atacar, ataca con estrategia. Porque sabe que cuanto más grande es el llamado, más grande es el daño si logra derribar al elegido. ¿Alguna vez te has preguntado, por qué el ataque es tan fuerte precisamente cuando más cerca estás de tu propósito? La respuesta es clara, porque el enemigo teme lo que puedes llegar a hacer si caminas en plenitud. A mayor llamado, mayor guerra. La lujuria no es solo una tentación carnal, es un ataque estratégico contra el destino espiritual del elegido. El enemigo no pierde el tiempo con quienes no amenazan su reino. Pero cuando ve un alma marcada por Dios, cuando detecta un propósito celestial en desarrollo, desata una guerra personalizada. Muchos grandes hombres y mujeres de Dios han caído, no porque fueran débiles, sino porque subestimaron el poder de la batalla interna. Mientras más alta es la montaña a la que estás llamado a subir, más violentos serán los vientos que intentan hacerte caer. La lujuria es como una trampa escondida en el camino del ungido. No se trata solo de deseo, se trata de desviarte, frenarte, distraerte y finalmente, hacerte rendir. Pero si el ataque es tan grande, es porque el llamado también lo es. Por eso no puedes ignorar esta batalla. No puedes luchar con armas humanas una guerra que es espiritual. Y a veces, el enemigo no golpea desde afuera, sino que encuentra grietas dentro del corazón herido. Porque donde hay una herida sin sanar, hay una puerta abierta. Hay batallas que no empiezan en la carne, sino en el alma herida. Muchos de los elegidos de Dios cargan con cicatrices profundas. Rechazo desde la infancia, traiciones, abandono, decepciones que marcaron su corazón. Y esas heridas, si no se sanan, se convierten en puertas abiertas. Puertas por donde entra la tentación disfrazada de alivio. La lujuria, en muchos casos, no llega como pecado, sino como una promesa vacía de consuelo. Una falsa conexión emocional, un escape momentáneo que intenta llenar un vacío interno. Pero ese alivio es breve, y deja una sensación más amarga que antes. Culpabilidad, vergüenza, sensación de fracaso. Y el ciclo se repite. El enemigo no solo ataca donde eres fuerte, ataca donde aún no has sanado. Por eso, es vital mirar hacia adentro. Porque muchas veces, la batalla no es solo espiritual, también es emocional. Y hasta que esas heridas no se entreguen a Dios, seguirán siendo terreno fértil para tentaciones disfrazadas de consuelo. Y aunque tengas dones espirituales extraordinarios, si la carne no se somete al espíritu, esa unción puede coexistir con una debilidad peligrosa. Ahora entenderás por qué incluso los más ungidos pueden caer si no están vigilantes. Es un misterio difícil de comprender, cómo alguien con tanto poder espiritual puede ser tan vulnerable en lo más humano. Muchos de los elegidos de Dios tienen dones impresionantes: discernimiento, sabiduría, visión profética, autoridad en oración. Y sin embargo, siguen siendo carne. Y esa carne es débil. Los dones no inmunizan contra la tentación. La unción no reemplaza la disciplina. El enemigo lo sabe y lo explota. Porque mientras más dones tiene una persona, más impacto puede causar en el reino de Dios. Y más daño su caída puede provocar. Por eso la lujuria no es simplemente una tentación pasajera. Es una guerra diaria. Un campo de batalla entre lo que Dios ha depositado y lo que la carne aún no ha rendido. Sin oración constante, sin ayuno, sin renovación de la mente con la palabra, el corazón del ungido se vuelve campo vulnerable. Y el enemigo no necesita una gran puerta abierta, solo una rendija. Porque sabe que una mente sin vigilancia puede transformarse en una fortaleza de pensamientos impuros. Pero esta lucha, aunque intensa, no es invencible. Porque donde abunda la debilidad humana, sobreabunda la gracia de Dios. Y aunque esta batalla parezca interminable, no estás solo. No estás derrotado. Porque aquel que te llamó, también te ha equipado para vencer. Ahora, es momento de mirar al frente.
y descubrir cómo Dios puede convertir esta lucha en una plataforma para su gloria. La lujuria es una de las batallas más silenciosas, pero también una de las más feroces que enfrentan los elegidos. Y aunque la lucha es real, la victoria también lo es. No por tu fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo en ti. No estás destinado a vivir encadenado, ni a caminar avergonzado por caídas del pasado. Dios no se sorprende de tu lucha. Él te conoce y aún así te escogió. Él no busca perfección, busca corazones dispuestos a levantarse una y otra vez. Recuerda, el enemigo quiere que calles, que te aísles, que vivas con culpa, porque sabe que tu llamado puede sacudir al reino de las tinieblas. Pero Dios quiere que hables, que sanes, que brilles. Él te ha dado autoridad para resistir, para romper cadenas y para vivir en libertad. ¿Vas a pelear o vas a caer? Hoy es el día de tomar decisiones, de pedir ayuda, de rodearte de comunidad, de fortalecer tu espíritu más allá de los dones. No estás solo. Nunca lo estuviste. Esta batalla no define tu valor, solo revela tu necesidad de depender más de Dios. ¿Te ha hablado este mensaje? ¿Te has sentido identificado con esta lucha? Déjame saber en los comentarios. Me encantaría leerte, orar por ti y crecer juntos. Si este vídeo tocó tu corazón, te invito a suscribirte, dejar un like y compartirlo con alguien que lo necesite. Recuerda, los elegidos también luchan, pero con Dios, vencen.